Hola, mi nombre es María José Rada Ferreira, estudiante de licenciatura en Matemáticas modalidad virtual, y hoy les vengo a presentar el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. El pensamiento variacional, como su nombre lo indica, este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como con su descripción, moderación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Este pensamiento cumple un papel preponderante en la resolución de problemas sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, en las ciencias naturales, sociales y en las matemáticas mismas. ¿Qué es el pensamiento variacional en matemáticas? El pensamiento variacional en matemáticas se refiere a la capacidad de reconocer, percibir, identificar y caracterizar la variación y el cambio en diferentes contextos. Implica comprender cómo las cantidades cambian y cómo se relacionan esos cambios entre sí. En esencia, el pensamiento variacional busca desarrollar la comprensión dinámica de los fenómenos en lugar de una visión estática. ¿Por qué es importante el pensamiento variacional? El pensamiento variacional busca desarrollar una comprensión dinámica de los fenómenos en lugar de una visión estática de las matemáticas. Se centra en las relaciones entre variables y cómo éstas se covarían, es decir, cómo el cambio en una variable afecta el cambio en otra. Entendemos que uno de los propósitos de cultivar el pensamiento variacional es construir desde la educación básica primaria distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y el uso de los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el aprendizaje compartido del cálculo numérico y el cálculo algebraico en educación media. El desarrollo del pensamiento variacional, dadas sus características, es un proceso lento y complejo, pero es muy importante para caracterizar aspectos de la variación, tales como lo que cambia y lo que permanece constante, las variables que intervienen en el campo de variación de cada variable y las posibilidades de relaciones entre esas variables. ¿Qué habilidades y comprensiones facilitan? Primero, identificación y reconocimientos de patrones de cambio. Esto permite observar situaciones y distinguir cuándo y cómo las cantidades están cambiando. Segundo, descripción y comunicación de la variación. Esta desarrolla la capacidad de expresar tanto verbalmente como a través de representaciones la naturaleza del cambio, el aumento, la disminución, la rapidez, la lentitud, entre otras. 3. Representación flexible. Esta fomenta la habilidad de traducir situaciones de cambio entre diferentes sistemas de representación, tales como tablas, gráficas, expresiones algebraicas, y también a comprender cómo cada representación revela distintos aspectos de la variación. 4. Análisis e interpretación de representaciones. Esta nos capacita para extraer información relevante sobre la variación a partir de sus representaciones, identificando tendencias, tasas de cambio, relaciones entre variables. Quinto, modelado de fenómenos dinámicos. En esta desarrollamos la habilidad de utilizar conceptos matemáticos, especialmente funciones, para construir modelos que explican situaciones donde las cantidades varían. Sexto, predicción y generalización. Esta permite anticipar el comportamiento futuro de las variables basándose en la comprensión de su variación y generalizar estos. 7. Resolución de problemas en contexto de cambio. Esta facilita la aplicación de estrategias matemáticas para abordar problemas
donde las cantidades no son estáticas, sino que evolucionan. 8. Razonamiento abstracto y lógico. Aquí se promueve la capacidad de pensar sobre relaciones dinámicas y extraer conclusiones lógicas sobre el comportamiento de las variables. 9. Relaciones entre variables. Aquí se facilita la comprensión de cómo los cambios en una variable afectan a otra, identificando dependencias y covariaciones. ¿Qué es un sistema analítico? En el contexto del pensamiento variacional, un sistema analítico se refiere a la capacidad de analizar y comprender cómo las variables se relacionan y cambian entre sí, utilizando métodos matemáticos y simbólicos para modelar esos cambios. Esto implica la identificación de patrones de covariación, la descripción de relaciones entre variables y la representación de esos sistemas utilizando herramientas matemáticas como funciones, ecuaciones y gráficos. Un sistema analítico es un enfoque estructurado y profundo para comprender problemas o fenómenos complejos. El objetivo principal del sistema analítico es ir más allá de la mera descripción y explicar el porqué y el cómo de su funcionamiento interno y su comportamiento. Esto se logra mediante una descomposición metódica, un análisis lógico y riguroso y frecuentemente la cuantificación de los elementos y sus interacciones. En resumen, un sistema analítico desde la perspectiva del pensamiento variacional es un modelo matemático que describe cómo las variables de un sistema se relacionan y cambian utilizando herramientas matemáticas. Esto para analizar y comprender esos cambios. Un sistema analítico en este contexto se caracteriza por 1. Descomposición. Es la fragmentación del problema en unidades de análisis más simples. 2. Identificación de componentes. Es la definición precisa de los elementos o variables esenciales. 3. Razonamiento lógico. Es la aplicación de la lógica y el pensamiento crítico para establecer experiencias y conclusiones válidas. 4. Uso de variable. Es identificar y representar las variables involucradas en el sistema. 5. Uso de funciones y ecuaciones. Es modelar las relaciones entre variables utilizando funciones y ecuaciones. 6. Análisis de la covariación. Es comprender cómo las variables cambian juntas. 7. Representación gráfica. Es utilizar gráficos para visualizar las relaciones entre variables y patrones de covariación. 8. Evaluación y validación. Es la verificación de las conclusiones y la fiabilidad de los modelos mediante evidencia empírica. Gracias, espero hayan comprendido y sigue mi compañero Omar Zabaleta. Él les va a explicar el sistema algebraico y cómo se relaciona con el pensamiento variacional.